estás? Mi nombre es Mariela y en este tutorial voy a enseñarte a tejer estos mitones. Este video lo estoy grabando en un contexto de una campaña solidaria Manos que Abrigan para abrigar a las personas en situación de calle. Pero por supuesto vos podés utilizarlo para el fin que vos desees. Para vos, para regalar, también para donar a una persona que lo esté necesitando o también para vender. Aquí abajo, si te interesa saber de qué campaña estoy hablando, te voy a dejar toda la información para que puedas participar si así lo deseas. Por si no me conoces, mi nombre es Mariela de Tejidos La Vidala, me encontrás en las redes como Tejidos La Vidala y te cuento que tengo un club de tejido, Círculo Entramado, donde trabajamos en red con otras mujeres y conectamos con los hilos y las agujas desde un lugar muy creativo y transformador. Si quieres saber más, te dejo toda la información en la descripción de este video. También te invito a suscribirte a este canal de YouTube, toca la campanita, así puedes recibir una notificación cada vez que subimos un video. Ahora sí, pasamos a las manos y comenzamos a tejer. Vamos a comenzar a tejer los mitones. Te cuento que en esta oportunidad vamos a tejerlos, no vamos a bordarlos. La clase de bordado va a ser en otro video que voy a grabar después. Entonces, para tejer los mitones lo que vamos a utilizar es un hilado, en este caso yo utilicé un hilado acrílico semifino y una aguja de crochet número 4 milímetros. Por supuesto que el hilado que vos tengas va a estar bien y la aguja que tengas que elegir va a tener que tener relación, por supuesto, con el hilado que hayas elegido para tejer el mitón. Vamos a utilizar también 1 centímetro que nos puede servir para tomar algunas medidas, una tijera y los marcadores de punto que nos van a guiar al comienzo de cada vuelta y también para marcar la diferencia entre el puño y la palma de nuestro guante. Antes de comenzar a tejer la primera cadena, quiero explicarte de qué manera vamos a trabajar para que entiendas qué es lo que vamos a ir construyendo. Vamos a tejer primero una cadena, ¿sí? Que en este caso, bueno, luego va a quedar colocada aquí, aquí está la unión, pero esa cadena la tenemos que medir y tenemos que ver cuál es el largo que deseamos para nuestro mitón. Esa cadena es la que por supuesto va a variar dependiendo del largo de la mano de la persona que le desees tejer el mitón y también del largo del puño que vos desees tejer, porque puedes tejer un puño muchísimo más largo que este que yo tejí. Entonces, primero vamos a tejer una cadena y vamos a colocar esa cadena en la parte superior de nuestra mano y vamos a decidir cuál es el largo de esa cadena que deseamos tejer. Entonces, voy a colocar el nudo deslizado en mi aguja y es importante tener presente lo siguiente. La primera cadena que tenemos que tejer tiene que estar floja, no lo podemos tejer ajustada, porque como te mostré en el guante, ¿sí? Luego lo vamos a unir, vamos a tejer en forma transversal y vamos a unirlo. Entonces, si esta primera cadena queda muy ajustada, cuando la unamos con la parte, digamos, final de nuestro guante, va a haber diferencia en el largo y la tensión. Entonces, prestar atención y tejer la primera cadena flojita. Si ves que vos tejes muy apretado, entonces puedes elegir una aguja de crochet medio punto más grande y luego cambiar con la aguja que decidiste tejer el mitón. Entonces, yo voy a comenzar a tejer puntos cadena, 2, flojitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Yo tejí 20, yo ya lo medí, pero lo que tengo que hacer ahora es ir apoyando esta cadena, ¿sí? En la palma de mi mano. Se enrosca un poquito, ¿sí? Ahí la estiro. Puedo apoyar esta cadena en la palma de mi mano. Esta es una manera, colocas la cadena en la parte, digamos, superior de tu mano. Y te fijas, yo te recomiendo que no lo hagas demasiado larga porque después va a molestarte para cuando quieras
digamos, utilizar las manos con el guante puesto, yo te recomiendo que lo hagas un poquito más cortito. Entonces, esa cadena tiene que cubrir toda la mano y también la cantidad de puño que desees. Yo voy a hacer un guante más pequeñito y puse en mi caso 20 puntos. También podés, por supuesto, con 1 centímetro hacer lo mismo, ¿sí? Tomás la medida, colocas el centímetro y luego lo trasladas a la cantidad de cadenas, ¿sí? Esas son las dos maneras que lo puedes utilizar, pero en este caso tenemos siempre la posibilidad de ir probando y viendo que nos guste lo que estamos tejiendo. Lo coloco así para que entiendas cómo vamos a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar, ¿sí?, de manera vertical, vamos a comenzar a trabajar tejiendo el ancho del guante y luego vamos a unirlo. Entonces, aquí como ves hay una diferencia de ancho, esta es la parte del puño que es más angosta y la parte donde cubre la mano es bastante más ancha. Simplemente aquí vamos a tejer medios puntos canalé y cuando vamos a comenzar a tejer la parte de la mano vamos a tejer medias varetas canalé. Ahora voy a explicarte cómo, pero solamente quiero que entiendas que vamos a trabajar yendo y viniendo y vamos a ir construyendo nuestro guante de manera horizontal para luego unir. Una vez que tengas la cantidad de puntos totales para tu mitón, en este caso te repito son 20 puntos, pero cada una va a tener una cantidad de puntos diferente, tenemos que decidir qué cantidad de puntos van a ocupar nuestro puño y qué cantidad de puntos van a ocupar nuestra mano. Por supuesto que eso también lo tenemos que ir midiendo. En este caso yo voy a elegir 8 puntos para el puño y 12 puntos para el resto de mi mitón. Esto es algo que yo ya medí, pero es lo mismo que vos tenés que colocar es la cadena o el centímetro y decidir esta cantidad de puntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a comenzar a tejer desde aquí hacia arriba, entonces voy a tejer los 8 puntos que corresponden al puño. Acá ya tengo mis 20 puntos. Si es de tu ayuda, puedes colocar un marcador en este lugar, ¿sí? Entonces, ese es el punto número 20. Ahora, tengo que comenzar a tejer. La primera vuelta voy a tejer medio punto y media vareta. Entonces, voy a hacer una cadena de subida, ¿sí?, para ganar el alto correspondiente al medio punto, pero esto no va a contar como punto. Y ahora voy a tejer un medio punto por cada punto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí yo ya llegué al alto que yo quiero para mi puño, entonces voy a cambiar de punto. Pero para guiarme puedo colocar un marcador, porque sé que acá empieza y termino mi puño. Coloco un marcador ahí, en el punto número 8. Ahora voy a tejer el resto de los puntos, pero voy a hacer media vareta. Tomo la lazada y tejo una media vareta en cada punto de base. En este caso son 12, porque yo puse 20 puntos. Pero, por supuesto que cada una va a tener una medida y una cantidad de puntos diferente. O quizá no, pero no está mal que así sea. Entonces, a mí me gustó que no sea demasiado ajustada la trama porque me gustó que quede bastante esponjoso. Pero cada una también puede elegir la tensión que más le guste. Llegué al último punto y tejo. Ahora, yo ya tengo delimitado los puntos que corresponden al puño y los puntos que corresponden a la mano. Entonces, ahora voy a hacer 2 cadenas de subida para reemplazar mi primera media vareta. Voy a girar el tejido y ahora voy a comenzar a trabajar. Sobre los puntos de base, pero voy a tomar los puntos los puntos canalé. ¿Qué significa eso? Que voy a tomar la parte de atrás del punto. En lugar de tomar estas 2 hebras como solemos tejer siempre, lo que voy a hacer ahora es tomar hebra
y voy a tomar solo la hebrita de atrás. Entonces, tomo la hebra de atrás y tejo una media vareta canalé. Entonces, si yo me confundo, lo miro de frente. Sí, lo miro de frente y ahí se ve clarito que está la B corta. Y tomo solo la hebrita de atrás. Eso es punto canalé. ¿Por qué canalé? Porque se va a ir formando como una liñita ahí en el frente del tejido. ¿Sí? Y queda como esa textura bonita y también tiene un poquito más de elasticidad. Sigo tejiendo puntos canalé, tomando la hebra de atrás. Recordá hacer siempre medias varetas en la parte que corresponde a la mano. Esto, ahí se enganchan los marcadores de punto. Son un poquitito grandes para estos mitones. Ahí va. Y ahora llegué al marcador de punto. ¿Qué significa? Que ahí ya no tengo que tejer media vareta. Significa que ahí ya comenzó mi puño. Entonces, quito el marcador de punto. En ese lugar, en lugar de tejer una media vareta, directamente hago canalé también un medio punto. Coloco el marcador. Y ahora sigo tejiendo. Ay, ahí me confundía. Sigo tejiendo medios puntos, canalé, hasta llegar al final. Acá cuando llegamos al final, no olvidarse de tejer este último punto que suele estar un poco escondido, ¿sí? Y tejemos el medio punto. Yo ahora voy a sacar este marcador porque la verdad es que es un poco grande, me incomoda, pero si vos necesitas colocar el marcador cada vez que comiences y terminas la vuelta, entonces hacelo, ¿sí? Pero en este caso a mí me incomoda un poco, voy a dejar solamente este. Entonces, ¿cómo sigo? Que va a ser siempre igual. Hago una cadena de subida, en este caso hago una porque voy a tejer medios puntos, giro el tejido, en el mismo punto de base, importantísimo esto, en el mismo punto de base tejo un medio punto, que la cadena de subida recordad que no cuenta como punto, entonces ahora tejí uno, y ahora sigo tejiendo mis 8 puntos correspondientes a mi puño, que son canalé. Y luego, cuando llego al marcador, cambio y en lugar de tejer medios puntos, voy a tejer medias varetas, siempre canalé. Acá llegué, saco el marcador, tejo el último medio punto de mi puño, coloco el marcador y sigo tejiendo mis medias varetas canalé. Esto es lo que voy a repetir siempre. ¿Hasta cuándo tengo que tejer de esta manera? Bueno, ahora te voy a mostrar uno que yo ya tengo más avanzado, ¿sí? Voy a llegar al final porque quiero ver que veas cómo se teje el último punto, que a veces queda un poco escondido. ¿Qué dificultad puedo tener tejiendo estos mitones? Bueno, lo que puede pasar es que nos empecemos a olvidar de tejer el último punto y que vayamos comiendo esos puntos y se vaya achicando el tejido. Hay que controlar la cantidad de puntos que estamos tejiendo. Ahí lo tejí, ¿sí? Ahí lo voy a tejer porque lo importante es mirar así y tejer este puntito que a veces está escondido, ¿sí? Y ahí te muestro cómo vamos a seguir tejiendo de la misma manera y va a ir quedando más angosto, por supuesto, en la parte del puño que estamos tejiendo en el medio punto y más ancho en la parte del resto del mitón. Ahora te voy a mostrar uno que tengo más avanzado y se ve más claro. Acá te muestro cómo va avanzando, ¿sí? Ves que también elegí este punto porque tiene una cierta elasticidad. Entonces, para que vos tengas una referencia,
este alto, en mi caso, es de 13 centímetros, ¿sí? A esto le falta una terminación que le vamos a colocar después. Calcula unos 14 centímetros. ¿Pero por qué yo elegí 14 centímetros? Porque yo elegí hacer un puño pequeño. Si vos querés realizar un puño más largo, por supuesto las medidas van a ser diferentes. Ahora, ¿cuándo me di cuenta cuando yo dejo de tejer? Bueno, acá tengo uno aún más avanzado para que puedas ver. La idea es ir probando este mitón. ¿Y cómo lo pruebo? Lo importante es que la parte de la muñeca rodee la muñeca y quede firme. No tengo que medir la parte de la mano, porque la parte de la mano siempre va a quedar más amplia. Entonces, lo importante es que la muñeca rodee, ¿sí? La parte del puño rodee la muñeca, ahí donde tenemos que unir después. Esta parte vamos a dejarlo libre y vamos a seguir uniendo así, porque después vamos a hacer una terminación en la parte superior para que ajuste un poquito. Pero esta es la parte importante que tenemos que medir. La parte del puño que realmente rodee la mano y que quede un poquito ajustada. Tampoco tan ajustada para que nos permita, por supuesto, sacarnos y ponernos el guante. Entonces, en este caso yo ya terminé. Para que te des una idea, solo de referencia, yo tejí 19 vueltas en total. Pero te repito que cada una va a ser diferente. Una vez que vos logres ese ancho que deseas, entonces lo que vamos a hacer ahora es unir nuestro mitón de esta manera. Por eso acá es claro, yo te decía que la cadena de inicio, que es esta, si yo lo hubiera hecho muy ajustada, entonces esto hubiera quedado, no hubiera coincidido. Entonces es importante que la primera cadena de inicio tenga una tensión flojita para que pueda coincidir en la medida. También puede pasar que cuando vos lo unís te quede demasiado desparejo. Bueno, también tenés que contar la cantidad de puntos porque quizá en el camino dejaste de tejer alguno y tenés menos puntos cuando terminás. Entonces había que tejer y corregir ese error. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarte cómo yo uno estas partes también con la misma hoja de crochet. No lo vamos a coser, pero tenemos que prestar atención de dejar el espacio para el dedo. Entonces, voy a retomar el tejido. Y lo que voy a hacer es, para unirlo es muy sencillo. Voy a enfrentar mi guantecito, ¿sí? Voy a enfrentarlo. Esto es un hilo que después, esto es muy largo. Voy a cortarlo un poquito, pero después lo tenemos que esconder. No demasiado corto para que lo pueda esconder bien, ¿sí? Esto lo ponemos hacia adentro y después lo escondemos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar la parte, acomodo, ¿sí? Frente con frente, y voy a tomar aquí este punto, ahí, este cuesta un poquito porque es el primero, traigo y traigo. Ahora lo que tengo que hacer es mirar los puntos de frente, como veníamos haciéndolo antes, y vamos a tejer como veníamos haciendo antes también. Vamos a tejer la hebra, digamos la hebra que tenemos, la segunda hebra a la vista, sí, la de atrás. Tejemos esta hebra y aquí esta hebra. Entonces tejemos canalé uniendo ambos lados de mi mitón. Pero ¿qué hacemos ahora? Un punto deslizado. No hacemos un medio punto, hacemos un punto deslizado o un punto enano. Entonces, tomo hebra, perdón, no tomo hebra, paso, ahora tomo hebra y hago un punto deslizado. Hay que prestar atención de que ese punto deslizado no quede demasiado apretado también, para que no quede tirante. Entonces, tomo hebra, tejo la canalé, tejo canalé, tomo hebra y paso por los dos y cierro.
Y eso es todo lo que voy a hacer. Voy a ir caminando y tomando ambos lados de mi guante para generar esta unión. ¿Sí? De este lado va a quedar así. Yo sigo y la idea es que tenemos que ir, voy a decir un poquito más, tengo que fijarme hasta cuándo tengo que cerrar, porque tengo que dejar el espacio para el dedo. Ahora me lo voy a probar y me voy a fijar, ¿sí? Si estoy bien o esto va ahí, y creo que ya está, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es dejar de unir para que quede este espacio. ¿Qué hago? No voy a cortar la hebra. Directamente voy a tejer un medio punto por cada punto de base. Inclusive queda como un bordecito hasta llegar a los puntos que corresponden al puño, ¿sí? Acá no tengo marcador, pero sé que acá empieza mi puño. Entonces vuelvo a unir ahí. Vuelvo a unir ahí. Traigo. Y sigo uniendo igual que antes. Acomodo. Esta parte hay que estar segura de que quede parejito. Esta lanita tiene un poquito de seda, entonces se resbala un poquito. Entonces ahí va, otra vez. Canalé, canalé y cierro. Se me abren las hebritas. Ahí va. Y eso es todo hasta llegar al final. Faltaría tejer el borde superior, que ahora te voy a mostrar cómo lo hacemos. Cuando termino de coser toda esta parte te muestro cómo queda. Acá ya terminé de unir, como ves dejé el espacio para colocar el dedo. Ahora lo que tenemos que hacer es realizarle un borde medio punto en la parte superior, que es lo que vamos a hacer. Si a vos te hubiera quedado, hubieras hecho la costura al revés que yo, ¿sí? De abajo, digamos, en el puño, hacia arriba, y hubieras terminado de tejer la unión aquí, entonces no hay que cortar el hilo directamente, vamos a tejer con esta misma hebra el borde. Ahí me quedó al revés, ¿sí? Por la cantidad por el ancho me quedó al revés, entonces yo corté y ahora voy a tomar un hilo nuevo para tejer el borde en mi medio punto en la parte superior del mitón. Entonces, bueno, yo estoy tomando un hilado nuevo, voy a unir el hilado a mi mitón, ¿sí? Traigo hebra y hago un punto para ajustar. Esta hebra que la colita la voy a ir escondiendo para que quede trabada. Ahora vamos a simplemente tejer un medio punto en todo el borde de nuestro mitón, ¿sí? Teniendo la precaución de que estos medios puntos sean lo más parejos posible entre sí y que sean un poquitito ajustados, justamente para evitar que este punto se abra, porque como te mostré antes, aquí esto tiene como cierta elasticidad y queremos que nos ajuste un poco la mano. Entonces, este hilado se abre un poquito, ahí vamos a colocar, ahí va. Entonces yo te invito a que esta vuelta de medio punto vayas eligiendo dónde colocar la aguja y generar un poquitito de un poquito ajustado. Como no tenemos un punto de base exacto donde picar, porque estamos trabajando sobre los laterales de los puntos en este caso, entonces tenemos que ir viendo dónde colocar nuestra aguja. Pero te invito a que sea en estos lugares para generar una trama más cerradita y un poco ajustada. Y eso es todo. Cuando llegas al final, terminaste de tejer tu mitón.
Cuando llego al final te lo muestro. Como ves, ahí ya le hice la terminación de medio punto, ¿sí? Por supuesto después hay que esconder bien todas las hebras, pero así es como queda el mitoncito. Y si quieres aprender más sobre la técnica de crochet y de bordado sobre tejido, te invito a formar parte de mi club de tejido Círculo Entramado, donde trabajamos en red con otras mujeres desde un lugar de creatividad y en conexión con los hilos y las agujas. Te dejo toda la información en la descripción de este video. Espero verte pronto y nos vemos en el próximo video tutorial.